Buenos días. Siendo las 10:30 del viernes 13 de diciembre de 2024, nos encontramos para presenciar la defensa de tesis de María Cecilia Prioto, correspondiente a la maestría en Teatro con mención en Dirección Escénica, carrera perteneciente a la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. La tesis se titula Manualidades afectivas de creación en danza, la repetición en la producción de ejercicios de movimientos con resonancias técnicas, funcionales y sensitivas en la práctica de creación de danza contemporánea. La tesis es dirigida por la magíster Gabriela Pérez Cuba y el comité evaluador se encuentra conformado por la doctora Viviana Fernández, la magíster Belén Errendazoro y el magíster Guillermo Dillon. Esta defensa está siendo transmitida en vivo por el canal de YouTube de la Facultad de Arte. La tesista contará con 30 minutos de exposición. Posteriormente, el comité evaluador podrá realizar sus devoluciones. Luego se hará una pausa en la transmisión en vivo para que el comité evaluador pueda deliberar y realizar el acta correspondiente. Al retomar la transmisión, se hará lectura de este acta y se dará por finalizada la defensa. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Quiero pasar una presentación para realizar la defensa de la tesis de maestría titulada Manualidades afectivas de creación en danza, la repetición en la producción de ejercicios de movimiento con resonancias técnicas, funcionales y sensitivas en la práctica de creación en danza contemporánea. Mi trabajo se inscribe en la investigación artística desde la práctica, porque es una modalidad que me permite alojar metodológicamente una producción escénica como perspectiva y objeto de estudio. Acompaño esta propuesta con una memoria escrita o una bitácora que considero también en el orden de las prácticas artísticas contemporáneas. La investigación propone la recuperación y la problematización de la noción de la repetición y su ejercicio en los procesos de creación en danza. Ahuecar la mano es la puesta en escena que dirigí junto a 3 bailarines en escena, Florencia Staldecker, Belén Giolde y Roberto Delgado, en diseño sonoro Fran Argüello Pitt y en diseño lumínico Sares Viroli. Con todos ellos estrenamos la obra en agosto del 2023 y esta obra empezó a ensayarse durante todo el 2022 en Córdoba. En un contexto académico, desde el que estoy hablando, que está en crecimiento y del que soy parte como docente en la danza, como bailarina creadora, como coreógrafa, al que arribé dando cuenta de experiencias prácticas encarnadas, forjadas en espacios independientes, colectivos y públicos, desde donde entiendo entonces esta instancia como una oportunidad para compartir y señalar al espacio de ensayo, a los talleres de formación, a la creación y a la escritura como modos de acceso al conocimiento que comportan lógicas singulares, provocando desvíos necesarios de los formatos académicos. El escrito forma parte de una memoria del proceso de ahuecar la mano y está compuesto por 16 puntos. Son 16 puntos consecutivos que reúnen conceptos, nociones, imágenes, tareas, figuras metafóricas que construimos en resonancia a la práctica. Defino este procedimiento de escritura como desplazamiento nominal. Este parrafario, como llamo a este formato, es una práctica habitual en mi manera de compartir contenidos metodológicos y reflexivos en mi práctica docente, porque entiendo que a su vez de introducirnos en un marco teórico de soporte, también intensifican y afectan a nuestras prácticas en los ensayos. Cómo construir desde esta teoría herramientas que sigan afectando a los cuerpos para entrarnos en la práctica de la reflexión.
Para esta presentación revisé estos 16 puntos y acomodé o reagrupé o reedité como una práctica de reescritura que abre un diálogo para que discutamos o para poner en tensión los modos posibles de registro y de escritura. Estos 16 puntos distribuidos ahora en 5 partes también cuentan con una amplificación o una extensión del enunciado de los títulos o subtítulos para poder anticipar en cada parte el contenido del que se va a hablar. La repetición como objeto de estudio surge a partir del análisis de una creación escénica previa que llamo La Bestia Empecinada, estrenada en el año 2017. La obra alude al mundo fabril y al trabajo de los cuerpos. Es importante este antecedente para mí porque allí aparecen preguntas que ordenan un poco la intención, o ordenan casi toda la intención de este proceso nuevo que es ahuecar la mano. En esa obra la mano aludía al mundo fabril y al cuerpo en este contexto. Entonces, no estoy presentando, estoy haciéndoles una pequeña introducción, perdón. La obra alude a este mundo fabril y asume como problema coreográfico la relación entre herramienta de trabajo, contacto con el objeto y las máquinas, para armar y desarmar dispositivos en escena. Este antecedente es inmediato a la práctica de investigación actual, que hace una pregunta, parece simple, pero despliega finalmente varias otras operaciones, que es, ¿qué hace la mano si le quitamos la herramienta o el objeto? Ahuecar la mano es entonces un modo de desandar ese modo de hacer coreografía que tenía la bestia empecinada. Desocupando la mano, se crea la figura metafórica que es el hueco. Llamo figura metafórica porque es un modo de entender aquello que se propuso desde la práctica corporal en relación a las imágenes que allí acuden o que experimentamos y que nos da la posibilidad de dar un nombramiento a esa práctica y de volverla a hacer. Entonces la figura del hueco que aparece en esta pregunta es la figura que da la posibilidad de leer cuál es la movilidad o cuál es la dinámica que persiste allí luego de la quita del objeto, y es la repetición. Entonces la mano repite para darse forma, para durar un tiempo y para crear espacio. Asumo el ejercicio de la repetición como un problema compositivo, que entiendo como una cuestión temporal. Como dice Spangberg, es el momento en el que le enseño a mi cuerpo, en el que invento mi cuerpo y que no puedo distinguir fácilmente del movimiento mismo. La repetición para mí es un modo en el que el cuerpo conoce. La repetición es inherente a las prácticas corporales. Todas las prácticas tienen esta manifestación como acceso al conocimiento, pero como ejercicio del conocimiento. El trabajo operatorio minucioso en la repetición es una expresión que en la danza hace saber sobre mi propia práctica, sobre el vínculo en las relaciones de enseñanza y sobre el vínculo en los procesos de creación, que la entiendo como composición. El recorte sobre la mano tiene que ver con dos razones. Una, porque asume la mano una reunión funcional múltiple, ¿no? Afectiva, técnica funcional y también comunicacional o de producción de sentido. Y allí también le da lugar a esta relación que yo pongo a andar entre manualidades y danza como dos ámbitos en los que voy a necesitar provocar prácticas de arrastre, que es como he llamado también a una metodología que me permite ir y venir de un ámbito al otro con palabras
que pueden ser usadas y que pueden afectar tanto en un ámbito como en el otro, para comprender complejamente manualidades en danza y danza en manualidades. Esta posibilidad de comprender y dimensionar esta acción como experiencia es una experiencia sensible, dada en el tacto, y que provoca un desarrollo imaginativo que es allí a donde entiendo una zona de interfaz entre lo poético y lo utilitario desde la repetición. Gilbert Simondon piensa que la invención establece cierto tipo de retroacción y de alimentación recurrente. Lo nombro aquí antes de mostrar algunas imágenes porque me parece muy importante recordar la palabra sobre lo recurrente, porque son dos figuras operatorias que tomo de Gilbert Simondon, que son rodeo y recurrencia, a través de los cuales logro organizar metodológicamente ejercicios para el ensayo y la recuperación de materiales y la composición. Simondon también va a referir a los aprendizajes técnicos, para mí encarnables desde la repetición, como aquello que existe en un marco sociohistórico-cultural. Por eso el espacio de pensar, el espacio de la enseñanza y el espacio de la muestra de producción escénica tiene que ver con el ámbito en el que me decido hacer preguntas acerca de la repetición. Él propone pensar que no podría producirse la incorporación de un conocimiento solamente por la presunción de una función predeterminada del individuo. Dice que el individuo no es ajeno al desarrollo social en una comunidad, es decir, que no hay ni espontaneidad ni linealidad, pero sí hay relaciones múltiples. Para quienes hacemos tal vez actividades o prácticas con el cuerpo, en este caso la danza, entendemos que la repetición es casi constituyente, es un rasgo metodológico tan frecuente que me atrevo a decir que es inherente. Es una herramienta para extender y darle características a los movimientos. Es un modo de reforzar y reflexionar hasta su nombramiento. Y esta investigación nos acerca a esta complejidad. La metodología que intento explicar se relaciona en primera instancia a concebir a los cuerpos como cuerpos del oficio. Y es desde la práctica de los oficios, es decir, desde asumir la práctica en un taller de ensayos con bailarines y en un taller de costuras, entendiendo técnicas y estrategias particulares de esa actividad, o en espacios a donde ejercitaríamos soldadura, herrería, en donde también podemos pensar cuáles son los vínculos con el aprendizaje y con la comprensión y con la creación. Richard Sennett dice que los reconocimientos sensibles tienen reglas propias y que se basan en cómo se aprende a practicar una actividad, a repetir lo que se hace y a aprender de la repetición. Las prácticas de arrastres son un modo de entender cómo ir de un lugar al otro y cómo volver, o cómo estar en dos lugares al mismo tiempo, pensando con lógicas combinadas, mezcladas. El desplazamiento nominal, tratamiento que yo le doy a los textos y a los conceptos, también es una práctica de arrastre. Es un espacio en donde yo no puedo inscribirme en un campo disciplinar u otro si no es el propio, y desde allí nombrar y desde allí entretejer una relación significativa para este proceso en el que estoy practicando desde los cuerpos. Entonces ahora sí voy a compartirles, posiblemente encuentren algo que se repite, porque vengo repitiendo hace muchos años,
pero es a fin de lograr sistematizar un poco esta investigación que necesariamente tuvo que hacer capas entre lo autobiográfico creativo de hace muchísimos años, 2017, La Bestia Empecinada, entre los espacios en la docencia en donde investigamos y nos hacemos las preguntas, y entre los espacios a los que no queremos renunciar por ninguna pretensión academicista, que tienen que ver con los espacios de creación que están plagados de lógicas y prácticas independientes. Entonces paso a compartir. Manualidades afectivas, construimos un espacio para pensar, que es la obra Ahuecar la mano. Es una propuesta escénica que va a interrelacionar 3 dimensiones: la construcción del saber en la propia práctica, la relación en la enseñanza y los procesos de creación. Este proyecto va a entender a la manualidad y a la danza como oficios del cuerpo y sitúa por analogía a los procesos de manualidades y a los procesos de composición de danza, porque comparten metodológicamente ejercicios de repetición y se constituyen material y afectivamente. Aquí lo que les relataba sobre esta operación que volví a hacer para pensar una reescritura, ¿no? Como autoeditarnos todo el tiempo. ¿Cómo organizaría en 5 partes estos 16 puntos? Allí puedo expresar un modo de agrupar en 5 partes. La primera parte se hace cargo de descripciones preliminares, de marcaciones del modelo de investigación, figuras metafóricas, practicables. La segunda parte, insisto en tratar de definir desde el propio proceso la noción de repetición, hacer aproximaciones, hacer analogías entre danza y manualidad. En la tercera parte aparece la cuestión coreográfica, en donde reordeno los puntos 6, 7, 8, 9, 12, 13 y 14, porque allí me dediqué a develar ciertos anclajes conceptuales metodológicos desde la descripción de ejercicios dados en la escena. Pues la obra es eso, es una sucesión o una secuencia de los ejercicios inventados para pensar la repetición. En la cuarta parte, hallazgos, perspectivas encontradas durante las prácticas de arrastres. Allí voy, vengo de los talleres de prácticas de oficio. Y en la quinta parte intento concluir, a donde vuelvo a hacer una pregunta que es para mí estructural y que tuvo mucho de ordenadora a lo largo de todos los ensayos, que tuvo que ver con cómo sé, que se expresa de esta manera, perdón, y es cómo sé cuándo cambia. Si doy por sentado casi, como si fuera una obviedad, que la repetición propone siempre una transformación. Entonces la cuestión coreográfica decía que se torna una secuencia de ejercitaciones que traen a la repetición como una fuerza que compone en la reiteración la atmósfera adecuada, el instante sincrónico y los encuentros afortunados. Estos modos poéticos, metafóricos, insinuadores de la práctica y en la práctica son lo que yo llamo figuras metafóricas metodológicas. Florencia Staldecker me ofrece en una reseña que escribe, y tomo la palabra de una de las bailarinas, pues ella está en la práctica de la creación y está ejercitando ejercitando la repetición, y me parece que su testimonio es fundamental. Ella dice que la repetición aquí es entendida como reiteración, pero no como copia, como tarea que responde a la necesidad de insistir cuando algo ha sido encontrado, volver sobre ello. No es pedirle lo mismo, sino más. Siempre barajamos la hipótesis de que las prácticas de repetición en danza, aunque fuera en una clase que asumiera la metodología de copia y repetición, no podía estar solamente proveyendo de una práctica en automático. Y aquí aparece una manera de pensar y de sostener ciertas prácticas pedagógicas que siguen siendo parte de las biografías de quienes estamos en procesos de formación en danza, dando clases o recibiendo clases. Otra de las figuras metafóricas
que yo le llamo, que son como apoyaturas metodológicas, ¿no? Como estas figuras son apoyaturas metodológicas porque al nombrarlas, nombro un modo de hacer. Entonces lo metafórico se vuelve quizás una imagen que tiene la capacidad de describir una práctica. Este hueco de la mano es una de estas figuras. ¿De qué hablábamos cuando hablábamos del hueco de la mano en este proceso? De aquello que había quedado al desandar un proceso de una obra previa. Pero también hablábamos de eso que se conserva como forma y como dinámica en la mano, y que es la acción repetida. Y esta acción repetitiva entendíamos que era acceso al conocimiento, pero al mismo tiempo un modo de ejercer el conocimiento. Es decir, es un trabajo con lo que sé y es un trabajo con lo que estoy actualizando. El hueco de la mano entonces manifiesta una forma, una duración y da lugar. Necesita esas tres componentes para poder ser descrito en su totalidad. Otra de las figuras metafóricas es momentos afortunados. Los momentos afortunados es a lo que nosotras llamábamos el momento en el que se produce un encuentro. Y ese encuentro es un encuentro en el que se practica un saber, siempre multidimensionalmente. El saber es un saber técnico-mecánico, el saber también es afectivo, perceptivo e imaginativo, y el saber conlleva una dimensión en lo creativo. Este encuentro afortunado, o estos momentos afortunados, potencian otra de las figuras que son los instantes sincrónicos. El instante sincrónico para mí es la experiencia del desplazamiento, es el momento en el que puedo darme cuenta que algo ocurre. Lo que ocurre, más adelante volveremos a decir, es de un carácter acontecimental. Es el momento preciso en el que me doy cuenta, en el momento preciso en el que le enseña a mi cuerpo, en el que inventa mi cuerpo, habíamos dicho sobre Spangler, en el momento en el que puedo distinguir, no puedo distinguir fácilmente del movimiento mismo. Una figura fundamental, metafórica, es una que, tomada de Simondon, cuando él propone hacer una diferenciación entre operatorias, propone pensar el rodeo como una operatoria de dos tipos, una operación de dos tipos, una operatoria cognitiva y una operatoria de orden más mecánica, ¿no? Como el funcionamiento de algo y lo que puedo pensar sobre eso. Pero explica que así es como funciona o como sucede la invención, cómo funciona la invención, en esta aparición entre esa compatibilidad entre lo intrínseco y lo extrínseco. Él agrega también que la invención establece cierto tipo de retroacción y de la alimentación recurrente. Entonces, allí es a donde empezamos a trabajar estos desplazamientos nominales. ¿Cómo me sirve para pensar rodeo y recurrencia la danza? Pensamos entonces en ese instante sincrónico. Y ese instante sincrónico señala que algo ocurre, a algo le tengo que prestar atención, aquí debo detenerme. Desorganizamos rodeo y recurrencia. Propusimos 3 momentos para hacer un nombramiento que se supone un ejercicio, que es el de ocurrencia, concurrencia y recurrencia. Pensar la composición nos exigía tener una herramienta de mirada, de lectura. Entonces, ¿cómo saber cuando algo ocurre que se está refiriendo al momento o al recorte acontecimental? Y es una pregunta sobre el tiempo. ¿Cuándo?
La segunda es la concurrencia, es en relación a qué o a quiénes, qué se pone en relación para que eso suceda, con qué ocurre algo. Y luego, recurrencia, que es una pregunta también sobre el tiempo. ¿Cuántas veces tengo que repetir algo? Habrá que distinguir qué maneras de repetir podemos entender o podemos abarcar en una obra. Esta última pregunta es una pregunta fundamental porque es la pregunta que nos lleva en la tercera escena a pensar la pregunta sobre cuándo cambia. Esa decisión que se toma solamente desde el cuerpo, más allá de una consigna externa. El alcance de la mano es la última figura metafórica que voy a acercarles ahora y que es para mí conceptualmente una figura que reúne las funciones técnico-afectivas que potencian las condiciones para la composición. Las figuras, la reunión, estoy llamando siempre a las reuniones mecánicas, técnicas, afectivas y de creación. El alcance de la mano tiene que ver con lo que puedo abordar en ámbitos supuestamente diferentes donde la mano puede operar. Hacer arrastres es el modo de operar y habilita la relación entonces entre manualidades y práctica. El alcance de la mano es la capacidad que encontramos en la mano de poder habitar en diferentes espacios de pensamiento, acción. El alcance de la mano atiende lo coreográfico en los procesos de alteridad sensorial como condiciones para la transformación. Tomamos de Christine Greiner el concepto de la alteridad como estado de creación. Ella va a proponer que el estado de creación es un estado de creación que emerge desde la crisis provocada por el extrañamiento. La alteridad es un estado de creación que emerge de la crisis por el extrañamiento. Al decir esto, nos estamos refiriendo a la capacidad de los cuerpos de alterar sus estados somáticos. Podemos apreciar estos momentos de cambio o de alteración somática durante los procesos o los ejercicios de repetición. Y aquí sí, entramos de lleno a entender los anclajes que logramos hacer o que entendimos lograr hacer en la obra. En la escena 1, calentar las manos, aparecen claramente estas ideas de Christine Greiner sobre cómo provocar o disponer un cuerpo hacia un estado de alteridad para la creación. Ella va a proponer 3 fases que tienen que ver también con lo que antes explicamos de ocurrencia, concurrencia y recurrencia. En las 3 fases ella va a decir que la primera fase de la preparación de un cuerpo, de la propuesta o de la disponibilidad de un cuerpo, la primera es se ocupa de los aspectos estables del organismo. Pensemos en los calentamientos, pensemos en los inicios de un encuentro, llegar a un ensayo, llegar a una clase, aquello que hacemos para entrar en un estado de escucha y de percepción intensa. El segundo momento, ella piensa en las modificaciones en la interacción del organismo con objetos. Pensemos en aquello que empezamos a construir, que ya no depende del propio proceso perceptivo, sino de la variable con lo que sucede afuera. Y cómo entender esas dos variables como algo que operan en sincronicidad. Pensemos en una frase que yo decía mucho en los ensayos con mis compañeros, y era que la mano ahueca para saber más de sí misma, pero también del hueco. Y la tercera fase propuesta por Greiner es la fase en la que el estado de creación es el estado de creación de subjetividad, capacidad para la conciencia, la constitución de memorias manipuladas por la imaginación y la razón. Allí la complejización, la posibilidad de pensar la creación como un material que hace también más cerca de las imágenes, hace
aquello que yo puedo memorizar, hace aquello que yo puedo volver a invocar, hace aquello que puedo nombrar. Aparece la relación entrañable de enseñar, mirar y dejarse mirar. Este encuentro es el encuentro en el que se ofrecen saberes del cuerpo. Eso que se sabe, que puede sonar meramente instructivo, reúne no solamente dimensiones de la materialidad, sino que forja la traducción sincrónica de indicios afectivos. El concepto este tiene que ver con la disminución de los pesos, ¿ok? Todo el tiempo, no hay más. Entonces, la idea es, vamos a llevar el peso a punta, vamos a llevar el peso a la punta, y con todo el peso en la punta, cuando esto cede y cae el talón, el izquierdo va a ir para atrás, sube. Pero que no me pase esto, ¿ok? Esto no. Tiene que ser esta intención, de que esto arrastra porque esto cae, ¿ok? Ah, sube. Vale. Y ahora, por ejemplo, Bien. Estaba intentando a través de la escena 3, que le llamamos los 3 solos, poder reflexionar acerca de los procesos de autoprovocación para la transformación desde la repetición. Este ensayo, esta escena, entendimos a través de escena la posibilidad de pensar variables de repetición. La repetición provoca transformación, pero no por las mismas vías. En el caso de Belen-Ghioldi, la acumulación y el agotamiento fueron como sus procedimientos que implican una realización de operaciones corporales, en este caso abrir y cerrar el parpadeo de manera ágil para perder cierta estabilidad, para no contar con la imagen como estabilizadora. Estos procesos provocan una acumulación, un estado corporal tal que llega a su propio agotamiento sin una posibilidad cuantificable como dato para el cambio, sino el agotamiento se presenta en un lugar indeclinable que tiene que ver con el cierre o el desajuste de esa operación. Cuando algo se termina, se transforma en otra cosa. Florence Staldecker propone otra modalidad de trabajar la transformación desde la repetición, que es lo que llamamos el acople o perfeccionamiento de la mecánica. Esto es acumular capas de complejidad, pero que no provocan un cambio, sino más bien una perfectibilidad del mecanismo, una medición más ajustada de los tiempos cada vez, una repetición más parecida a la otra. El cambio, aquí, la concentración está tan puesta en el ajuste de la propia mecánica,
como sistema, el cambio se provee o se asume como un dato que pueda venir desde el ambiente, ¿no? Una música, un cambio sonoro, un cambio de luz, el cruce con otro cuerpo, algo que viene o que concurre a partir de una relación con un dato externo. Robert propone hacer mecánicas que implican organizaciones musculares o articulares grandes, es decir, grandes porciones del cuerpo operan movimientos que ponen en riesgo, por ejemplo, como la vertical, la inversión del eje completa, ¿no? O un salto en el aire, un doble tour, o un pliegue y un despliegue del peso del cuerpo al suelo y en la recuperación. Estas variables que implican movimientos tan grandes asumen también el riesgo como posibilidad de la llegada de un cambio, con lo cual aparece una idea acerca del azar que abre una zona de pensamiento y de ejercicio para pensar cómo repetimos en vínculo al azar. Entonces, estas tres maneras, que son los tres solos que conviven en la misma escena, tuvieron que componer la escena desde sus propias lógicas en relación a lo que iba pasando afuera. Aquí vemos un video de ensayo, en donde lo que sucede es llamamos la erotización de alerta que activan la excitación sensible recibida en el gesto danzante. Logra aproximarse a aquello que provoca algo cambie y asumir esa forma y tal alerta es la lectura de la mano que puede capturar una fuerza y hacer una transformación material. Una material concreta. En la escena los bailarines estudian la repetición la repetición del movimiento para la transformación de tres modos distintos de autotransformarse en escena. Quería explicar también cómo ha sido el trabajo en los talleres, ¿no? Las operaciones de arrastres, cómo han logrado que tanto en un ámbito en que ejercito costuras y en donde uso la mano para leer las tensiones de una tela de doble rebote, para lograr la organización de una costura pareja, o donde logro, en el caso de Belén, que está manipulando unos naipes sumamente livianos, el equilibrio para generar una torre, cómo pensar ese microajuste, ese tanteo de la mano, como una modalidad para pensar y entender técnicamente el movimiento, a su vez que entender la producción de movimiento como la creación escénica. También el peloteo, el ejercicio del peloteo también ocurre de otro arrastre
pandémico en la práctica del deporte del tenis, en donde entiendo una técnica, una necesidad de entender un tiempo, una forma y un ajuste particular. Trabajar con la pelota tuvo la complejidad de entender, como decía antes, el hueco de la mano en términos de espacio. ¿Cuánto abro la mano antes de cerrar y atrapar la pelota para que los dedos no la hagan rebotar? ¿Hacia dónde dirijo el lanzamiento? Soltar y esperar el tiempo de la suspensión hasta volver a agarrar. Esa sencilla operación de agarrar una pelota con la mano en el aire llevó toda una ejercitación de una habilidad. También la mano y la máquina volvía a ser un agarre preciso, instrumental, para determinada transformación material, no cualquiera, una que yo ya había anticipado en mi imaginación. Estas habilidades son sopesar, sostener, arrojar, repetir, tantear. Todas conllevan en algún lugar dinámico la repetición. Entonces el peloteo en escena se trató de eso, de asumir el juego, asumir que la pelota no llegue a la mano bien, que se caiga. Entonces la dificultad de hacer el ajuste técnico lo máximo que uno pueda para que el sistema no falle. Y aún así, asumir que puede fallar. It was 55 minutes long. And in silence. Silence. Thus. Bueno, esta imagen es muy diferente a las imágenes de los ensayos. Estos espacios son los espacios de taller de costura a los que asistí durante 3 meses del proceso para realizar los vestuarios, en donde podía entender lo que para mí era hacer arrastres, ¿no? Cómo las mismas palabras podían viajar de un ámbito al otro y tener un sentido en la práctica específica que realizáramos en ese lugar, pero también estar todo el tiempo en tensión con la práctica del ensayo. Entonces yo estaba compartiendo con estas compañeras el taller de costura para ensayar una obra de danza. Allí entra nuevamente la figura metafórica del alcance de la mano. El alcance de la mano para mí en esta obra, en esta investigación, implica todo lo que la mano puede acercar de los diferentes oficios. Y por último quiero leer literal un párrafo que para mí contiene, un párrafo de las memorias, del proceso que para mí contiene casi toda la experiencia que puedo compartir hoy. Digo, que se compone danza en el vínculo profundo que agrupa la experiencia del saber hacer del cuerpo, la alteridad a la que se dispone y la relación sensorial e imaginativa que nos habita. No hay construcción antes de, hay composición en relación a. La autonomía en el cuerpo del taller de creación en danza reside allí. Un cuerpo que puede ejercitarse, puede transformarse. La ejercitación es repetición, es una experiencia y reflexión de la misma. Algo que podemos volver a activar.
sin perdernos en el viaje sensacional del puro goce, sino activando registros de procedimiento, anticipaciones, para reunir y crear el momento, no como un objeto definido por la técnica, sino por experiencia, que es una noble amalgama entre técnica y goce. Para ir concluyendo, me quiero remitir y compartirles cuáles fueron 3 fuerzas que me ayudaron a definir el marco en el que iba a realizar esta investigación. Gastón Malgieri, un poeta amigo, escribe en un texto, un poemario llamado Animales poco útiles, esta frase: una vez dijiste que hay abismos que pueden atravesarse con una piedra en la mano correcta. ¿Cómo saber la mano correcta en el abismo? ¿Cómo entender entonces el conocimiento también como intuición en la creación? La imagen de la mano es la tapa del libro de Richard Sennett titulado El artesano. Me interesa esa imagen porque es una mano que está recibiendo un peso con todo lo que esa mano sabe. Y recibe todo lo que esa pieza de alfarería sabe también. Es una mano que abraza esa sensación de que lo interno y lo externo son lo mismo. Este libro lo empecé a leer en el Centro de la Cooperativa en Buenos Aires, en Capital Federal. El día en el que era invitada como comunicadora de lo que iba a ser la primera asamblea del Movimiento Federal de Danza, en donde danza empezaba nuevamente a resonar como trabajo. Estas 3 ideas conviven en mi práctica, en mi trabajo, en mi investigación, como una manera de pensar la complejidad de un oficio, de un arte y de un espacio en la investigación. Me gustaría pensar que la mano es abecedario y martillo, que el vínculo entre las esferas de los oficios y del trabajo es un vínculo necesario con el vínculo del conocimiento y de la academia. La pregunta sería, ¿cómo el cuerpo puede entonces asumirse en esa complejidad, entendiendo que puedo operar en la materialidad del mundo para construir nuevas maneras de estar y de hacer, y también nuevas preguntas y modos de comunicar el conocimiento, más parecido al modo de vivirlo? Agradecer a todas las personas que han participado de esta vida de pensamiento, de creación, de curiosidad a lo largo de tantos años, y abonar el terreno y animar a colegas que estamos en estos procesos de manera participativa, en los que un campo de conocimiento en desarrollo se avecina, se acerca a otros espacios de una manera que nos da la posibilidad de confirmar y al mismo tiempo de volver a abrir preguntas y hacer un llamamiento a enlaces y a alianzas interesantes que nos puedan provocar nuevas palabras, nuevos modos de hacer, porque de alguna manera conocer y crear pareciera que tiene que ver con esto de inventar otras formas de vida en el mundo. Y creo que el espacio de la escena y el espacio del movimiento proponen un tiempo del cuerpo al cual yo apuesto recuperar el tiempo de un cuerpo y recuperar la sabiduría de un cuerpo como algo que nos acerque más a lo que en términos vitales es necesario producir para un buen vivir. Y nada más que eso, agradecer muchísimo a la compañía de Gabriela Pérez Cuba, que me escuchó, me pudo entender en mis idas y venidas, y a todas las personas que están
todo el tiempo también en la pregunta curiosa, intentando no dar por sentado tantas cosas, pero tratando de explicar lo que pareciera tan obvio cuando hablamos de un hacer del cuerpo. Muchas gracias y bueno, espero que se haya logrado compartir lo que quería. Simplemente, y si me permiten agregar, contarles que el acompañamiento de Cecilia fue un placer. Creo que Cecilia se abisma y se arriesga en el territorio insondable, ¿no? En lo inefable, y ahí asume posiciones críticas e inteligentes respecto de cómo explicar lo que muchas veces quedamos enmarañados al tratar de ponerle palabras. Cuando concluí de leer su trabajo, le dije: tu tesis se lee con el cuerpo. Y eso es una maravilla para lo que estamos buscando, particularmente en esta maestría, que es acompañar el proceso de que los artistas puedan no solo reflexionar, sino comunicar y comunicar comunitariamente estos procesos para que queden asentados y para que generen nuevas preguntas. Así que, por mi parte, agradecerte a vos, Ceci, por haberme elegido y muy contenta. Muchas gracias. Nada más. Bueno, ahora sí vamos a hacer una devolución en este momento, así bien cerquita de tu presentación. Así, ¿quién quiere empezar? ¿Viviana o Belén? Bueno, como quieran. Yo pensé que había tomado la palabra Guillermo. Como quieran ustedes. Bueno. No, dale. Ok. Bueno, Ceci. Yo, en principio, felicitarte y valorar profundamente el riesgo, como decía recién tu directora, pero también siendo que estamos en este andar en la búsqueda y en la producción de nombres, de palabras, de soportes, de métodos, de conceptos que expliquen la práctica, que expliquen lo que hacemos, que conozcamos desde ese lugar lo que hacemos, no a través de otros conceptos importados, digamos, sino que la propia práctica genere ese conocimiento que necesitamos. En nombre de eso, yo la verdad que pondero, y lo dije en el dictamen, pondero inmensamente el esfuerzo reflexivo y la originalidad de esa expresión reflexiva. Yo creo que hay algo de la cuestión del nombrar, esto que decía recién también, se me pone el nombre de tu directora. Bien. Lo que decía tu directora recién, esto de lo insondable, lo inefable. Estamos siempre trabajando en esas líneas. Si bien es cierto que ya hay ya se puede decir que hay una línea de investigación en relación a lo que implica, en relación a lo que implica, digamos, el hecho de visibilizar y de profundizar en estas problemáticas. O sea, el hecho de visibilizar una problemática. Para hacer eso, la necesidad de construirla, la problemática. En ese sentido, bueno, va mis felicitaciones. Hay mucha solvencia, hay una trayectoria fundamentada y profundamente comprometida en las distintas dimensiones por las que aparece el trabajo. Como digo ahí en el dictamen, leerte fue una experiencia sensible, reflexiva, poética, sin embargo, profundamente comprometida en el espacio del conocimiento. Entonces me parece que la tesis va a brindar un aporte fantástico al propio campo disciplinar. Yo creo que haría nada más unas cuestiones en relación a tu exposición reciente.
creo que esta cuestión de estos conceptos, estas nociones a las que acudís, estos nombres nuevos, estos cuerpos de oficio, estas figuras metafóricas, practicables, como las llamás, estas prácticas de arrastre como metodología, me hicieron acordar mucho a un texto de Mickey Ball, que es Conceptos viajeros en las humanidades, que seguramente conocen, y que practica también esta relación de cómo aquellos conceptos que surgen en determinados campos disciplinares pierden validez, inclusive en el propio campo, y adquieren y arrastran, valga la pertinencia del término, por todo lo que has dicho, y arrastran esa fuerza crítica inclusive, o sea, arrastran también su ocaso en ese campo y son recreados en el otro campo, ¿no? Esto de viaje es un viaje de arrastre y es un viaje de transformación. Me parece que en ese sentido hay una resonancia muy fuerte también en lo que se quiere defender desde el lugar de las artes, más allá del espacio disciplinar específico, sino también desde el lugar de las artes. Rescato mucho eso, rescato mucho este lugar del darse cuenta. Creo que hay algo en la tesis, y eso sí lo vi hoy, lo vi ahora cuando te escuchaba, que ocupa, además de las dimensiones precisas con las que has trabajado y que muy bien expusiste hoy, creo que hay algo que ocupa una atención muy importante y muy riesgosa, que es la dimensión temporal. Trabajar con el tiempo cuando el tiempo no es cuantitativo, cuando el tiempo no es una métrica, por ejemplo, en la repetición, cuando el tiempo no es una cuenta para nosotros quienes bailamos, sino que, bueno, es una percepción, pero además es una habitación. Trabajar con el tiempo, con esa dimensión temporal, bueno, es una acción, como bien lo decís. Es una acción que escucha y atiende a todas las potencias posibles del espacio y el objeto en el que el tiempo nuclea, sintetiza. Así que eso también es muy importante en lo que has dicho en relación a la repetición. Hay algo también que me produce mucho interés, que tal vez pueda generar una continuidad de todas estas reflexiones y de todas estas intenciones. Evidentemente hay una gran fuerza, un gran esfuerzo por superar dicotomías, evidentemente todo el enfoque, no solo fenomenológico, sino todo lo que traes en relación también a la literatura, a la bibliografía con la que has trabajado, intentan superar estas líneas que siempre generan tensiones, sobre todo en nuestros aprendizajes, sobre todo en nuestros entrenamientos, bueno, todo aquello que podría ser la práctica, la teoría, el objeto y el sujeto, lo que está dentro, lo que está afuera, lo que viene, bueno, toda esta cosa dicotómica. Y creo que en ese esfuerzo hay algo lindo que me parece que es advertir con qué estamos discutiendo. ¿Con quién discutimos y con qué discutimos? Porque a veces pareciera que la discusión es una discusión absolutamente al interior del campo, ¿no? Y yo creo que, bueno, creo que trabajos como este le dan lugar a muchas otras instancias de discusión, en el campo de las escénicas, pero también, yo diría, otras ramas disciplinares que tienen que ver con el arte y con el no arte. Entonces rescato también mucho eso, superar estas dicotomías y también los alcances epistémicos y metodológicos de las formas de expresión y de los modos de conocer, ¿no? Ahí hay algo fuerte en el trabajo también de la escritura. Creo que lo último que quiero decir es que esta enunciación, esta frase hermosa con la que nos quedamos, la mano es abecedario y martillo, ahí vuelve a aparecer la cuestión de la letra, del texto, del lenguaje, y ahí vuelve a aparecer la cuestión de la acción y la cuestión de la insistencia, que es algo que te gusta mucho también en relación a tu trabajo, que conozco tu trabajo denodado en eso también. Bueno, ahí también otra vez está la tensión, ¿no? Parece que otra vez necesitamos decir lo mismo muchas veces, pero nunca se dice de la manera que realmente, o estamos buscando la manera, o una manera mejor de poder decir eso que queremos decir.
la práctica que conoce, el conocimiento de la práctica, la reflexión en la práctica para dotarla de valor epistémico y metodológico, otra vez, y no solamente esta cuestión instrumental y técnica. Y lo último, me parece que si puedo dar una sugerencia, vos has hecho en las conclusiones, sobre todo en la última parte, un raconto de todo aquello que trajo al concepto de repetición. Ese raconto, más allá de la experiencia por la que llegás a la repetición, más allá de los ejemplos, de las prácticas, de los ensayos, inclusive de las manualidades de los otros oficios, constituye en sí mismo un contenido inédito para estudiar la repetición. Creo que la repetición podría ser perfectamente el eje ya despejado de este universo de la experiencia en relación a sistematizar las instancias de uso, de práctica, de pensamiento y de enseñanza de la repetición. O sea, es un contenido, es un gran contenido. Mi sugerencia entonces es, y me encantaría que sigas por ahí. Eso es. Felicitaciones, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Yo voy a tratar de ser lo más sintética posible. Primero celebro la tesis, celebro esta investigación en relación al campo de la danza, también en relación al campo del teatro, ¿no? Y a la composición en esta época contemporánea que toca. Me ha parecido muy valioso el trabajo sobre tu objeto de estudio, me ha parecido muy valioso esta posibilidad de pensar en estos arrastres, idas y venidas entre las manualidades, los oficios y la danza. Vos dijiste en un momento manualidades en danza y danza en manualidades. Me parece muy valioso esa manera de mirar cómo distintos ámbitos pueden servirnos a pensar y a su vez a construir mayor conocimiento sobre lo que hacemos en uno y otro lugar, en ámbitos diferentes. Así que me parece muy valioso eso. Me gustaría escucharte un poquito más acerca de este desplazamiento nominal que nombrás como una forma de dar a conocer, una forma muy artesanal que yo también rescaté coincidiendo con Viviana en el dictamen. Realmente se ve que es la práctica la que va anudando los conceptos y va anudando las reflexiones, una práctica que viene desde hace muchos años y que logra materializarse en esta investigación. Y me parece esa forma de construir ese desplazamiento nominal que vos nombrás así, una forma muy valiosa para que la danza se nombre en relación al conocimiento que produce. Rescato eso y me gustaría si podés explayarte un poquito más al respecto. Una segunda pregunta que me viene es de orden más concreto y más técnico. Vos hablás en la parte de los solos, hablás de un procedimiento que es por agotamiento. Y mi pregunta es, bien desde la danza, es decir, ¿cómo fue variando, cuando vos decís cuándo cambia, cómo fue variando en el proceso de ensayo de ese ejercicio en particular, que después es composición escénica, cómo fue variando el portal de agotamiento de la bailarina? Porque intuyo que en el paso de ejercitarlo una vez, 2 veces, 3 veces, y así en lo sucesivo, seguramente hubo una modificación ahí, ya implícita en ese agotamiento, que no es el inicial, y nada, saber simplemente qué nuevos pensamientos y reflexiones puede abrirse en ese ejercicio puntual y en esa manera de construir puntual. Y por último, algo que, bueno, Viviana abrió, pero que yo te lo rescataba en el dictamen también, que me interesaba conocer cuál era para vos la continuidad de esta investigación. ¿Qué nuevos territorios o qué nuevas prácticas sentís, intuís? Me encantó esto de hablar mucho de la intuición en tu trabajo, ¿no? Rescatar la intuición como un lugar de conocimiento también. ¿De qué forma intuís que esta
investigación continúa. Esas 3 cositas, si pueden ser brevemente, en la medida en que vos puedas. Ya te digo, muy gustosa de leerte y de leer cómo la práctica anuda lo corporal en todo momento. Y entonces lo académico encuentra ese lugar, ¿sí?, que nos invita a nosotros, a quienes estamos leyendo la tesis, permanentemente a participar de esa lectura. Me pareció muy valioso eso. Cierro y te dejo la palabra. Gracias. Desplazamiento nominal lo entiendo como una operación, yo la nombro también como una operación de arrastre, porque de alguna manera no es ni un parafraseo, ni una cita, ni tampoco una aplicación, porque comprendo que los conceptos que leemos no están dados para instrumentar una práctica, digamos, no describen necesariamente una práctica. Entonces, ¿cómo hago yo para pensar el concepto del devenir, por ejemplo, en una práctica de ensayo? Allí yo tengo que inventar o provocar una práctica, una tarea que pueda, de alguna manera, traer ese concepto, esas imágenes que también el concepto me puede brindar, para ponerme en el ejercicio de una tarea con el cuerpo. Entonces, el ejercicio de desplazamiento nominal es la búsqueda en las lecturas de párrafos, de ideas y de planteos que me resuenen directamente a alguna práctica propia. A partir de ahí empieza a suceder una relación, ¿no? La lectura empieza a tener otra densidad. No tanto para escudriñar una teoría sobre, sino para poder generar un tercer espacio que provoque una amplificación en el sentido de la propia práctica. Entonces yo no puedo decir que hago una tesis sobre un estudio filosófico, porque sería pecar en principio de casa ajena, pero no porque no lo puedo hacer, sino porque no me sirve para mi práctica. Si algo en lo que yo he tratado de resistir en mi ejercicio docente en la Universidad Provincial de Córdoba, en la Universidad Nacional de La Rioja, en los espacios dedicados a la danza, a los estudios en danza, es no renunciar tan rápido a la práctica del cuerpo hasta entender cómo relacionarme con los otros campos, pero tampoco tener que solamente poder decirme, haciendo una incursión casi total a otros campos disciplinares que tienen afín la palabra, que tienen un ejercicio de la escritura y de la palabra como una práctica inherente también, ¿no?, a sí mismos. ¿Cómo hago para hacer convivir la práctica de la lectura y de la escritura en mis prácticas corporales de creación en danza? Entonces, el desplazamiento nominal a mí me permite identificar algunos conceptos que me organizan de una manera el discurso para poder nombrar. No, creo que antes de pensar el desplazamiento nominal en relación a marcos teóricos, lo hacía desde la propia práctica, ¿no? Ese modo en el que intuitivamente empezamos a rotular escenas, ejercicios, que volvemos al ensayo la semana siguiente y decimos, vamos a la escena de como eso que ya construimos en común y que todos podemos identificar. Bueno, ahora la relación esa de ir a la escena de, yo la estoy tratando de pensar como una práctica de escritura y de lectura con los marcos teóricos. Por eso por ahí pueden ser disímiles, o por ahí puede ser que no haya acudido a marcos teóricos del propio campo de los estudios en danza. No existen como modos de conocimiento ya adquiridos, los conocimientos sobre la repetición, las obras que hemos visto, algunas nociones en vínculo a la pequeña danza, esas microvibraciones, esos microajustes. No era ahondar ahí, sino en esa nueva relación. El desplazamiento nominal para mí es la construcción de un espacio en donde poder escribir
algo que sin desconocer la referencia o el origen de esa palabra pueda nombrar lo que está sucediendo en un espacio particular de ensayo. Respecto al agotamiento, la práctica de movimiento de Belén siempre empieza por una sensibilización sensorial. Cuando vimos, y por ahí uno captura algunas vibraciones de sus manos, algún abrir y cerrar de ojos, que fue lo que propuse mostrar en la presentación. El agotamiento, tal vez, en términos de tiempo, cuando la escena empieza a montarse, puede variar. De hecho, en la operación de sonido, yo he tenido que aprender a lupear, a trabajar con un programa de operación sonora que acompañe el tiempo de la escena. Porque si bien ni Florencia ni Robert trabajaban de esa manera, Belén sí. Entonces Belén no asume en ningún momento depender de otros datos, sino que estamos todas alrededor de ese dato. Flor cambia de disposición espacial cuando Belén termina lo suyo. Y Belén termina lo suyo cuando Belén termina lo suyo. Lo que sí, siempre dependiendo en qué estado llega, que eso pareciera una frase dicha, pero es trabajen con lo que hay. Ella se autoprovoca cada función desde un lugar distinto, como puede, que no es poco. Y en la continuidad, sí, yo esto lo pensé como un tríptico de obras. Yo dije, La bestia empecinada debería haber sido mi tesis. No fue. Bueno, voy a hacer otra obra. ¿Qué le pregunto a la bestia empecinada? Aparece a huecar la mano. Y ahora pienso, ¿cómo volver a hacer una sustracción? Una operación que nombró en un dictamen Viviana Fernández, hacer una sustracción, el hueco como sustracción. Si yo tuviera que hacer una nueva sustracción aquí, creo que trabajaría sobre esto que pienso en términos de temporalidad, pero en términos de ritmo, que es si la temporalidad puede alterarse de las estructuras de un ritmo o de unas estructuras métricas, ¿qué sería entonces la repetición? Vamos a ver quién lo quiere bailar. Vamos a ver cómo construyo dispositivos de ensayo para salirnos de algo que pareciera tan parte del cuerpo como el pulso del corazón. Creo que ahí freno. Bueno, bien. Desde mi parte también agradecerte el trabajo, la profundidad del trabajo. Es interesante también, habiéndote visto como maestranda en los seminarios, cómo fuiste incorporando cosas. Me acuerdo también en el seminario de tecnología hay una tensión con la tecnología y cómo la incorporaste en el espectáculo, que se ve realmente muy bien. Cómo está articulado con el cuerpo, lo tecnológico no está puesto como decorado o como cosa novedosa, sino que está integrado a la luz, la construcción de la iluminación, el mapping. O sea, es interesante esto que decís del lupeo en la música, bueno, cómo van dialogando todos estos lenguajes. Lo que me hace reflexionar tu tesis es algo que en la maestría, bueno, nosotros lo estamos transitando, es esta cuestión de la investigación desde la práctica y la tensión que provoca al estar en la academia, una academia logocéntrica, donde la palabra y el concepto intelectual es todo, el cuerpo queda por allá lejos, y cómo incorporarnos, meternos por la ventana, los artistas. Yo tengo una pata, digamos, también en las ciencias humanas, por eso también de ahí venía mi lectura. Yo te lo leo como externo, porque no soy del campo de la danza, y un poco era esta cuestión que yo te planteaba de ciertos conceptos y de la construcción de esta cuestión que vos hablás de esto de lo metafórico, del desplazamiento nominal. Pero bueno, hay una regla de juego en este club de la academia que por supuesto está buenísimo poder romperlas y contaminarlas, que es un poco la propuesta, y me parece que era un poco eso, ese diálogo que lo veía como que no le hacía justicia a la riqueza de tu producción artística. Me parece que ahora con la presentación digamos, ya la aproximaste mucho mejor en esta organización, que tiene que ver con la cuestión de poder comunicarlo inclusive a gente que no sea específicamente de la danza, ¿no? Justamente en esta riqueza de las comunicaciones. Porque, por ejemplo, yo que vengo del campo de la psicología, pensaba en esta cuestión en este arrastre que vos hacés,
que esta inteligencia del cuerpo, que me remite a lo piagetiano, a lo sensorio-motor, es un poco lo que vos articulás en esta cuestión de las manualidades, de cómo el sujeto y el objeto se van construyendo mutuamente, es lo que dice Piaget y vos lo dijiste artísticamente, y además con el plus que como seres humanos tenemos una inteligencia de la palabra, que es una inteligencia metafórica, y que a veces muchos discursos quieren dejar afuera, dejan lo mecánico del cuerpo, y no saben que el cuerpo y los seres humanos, por la locura que tenemos del lenguaje, tratamos de metaforizar y tratar de comprender todo lo que pasa. Y en ese desfiladero se desarrolla el arte, justamente, en una cuestión técnica que está muy bien explicitada. Me parece muy interesante, inclusive también desde mi práctica musical, la cuestión de la repetición, y esta repetición que no sea mecánica es súper interesante. Concuerdo con Viviana, que es un punto muy interesante a ahondar. Y esto también es parte de la investigación de la práctica, que lo he visto también en muchas tesis, que bueno, las investigaciones de la práctica son muy ricas porque es lo que hace un artista. Tiene muchas capas, muchas variables, y uno a veces quiere abarcarlas todas. Entonces, bueno, a veces a nivel de comunicación, porque uno no puede decir, ay, no, esto no me voy a meter. Cuando uno afronta algo artístico, se mete con todo. Entonces, no, bueno, cuando uno hace un análisis, un recorte, a veces es interesante poder, sobre todo a nivel de transmisión, centrarse en algún punto, pero bienvenido a este primer momento, que además, sobre todo, yo también valoro muchísimo que me hubiera gustado ver la obra en vivo. La obra está muy buena, es muy interesante. Felicitaba a Fran también por la música, de mi parte. Pero bueno, eso, como un espectáculo que además de ser una investigación, tiene un valor artístico ya de por sí. Y en este arrastre del arte a la academia, que también en esta contaminación gana también la academia, o sea, no es porque si no quedaba siempre en la historia de la cuestión del arte en la universidad, que hay que disfrazarse de científico, o hay que dejar su saber afuera y hablar, ¿no? Y siempre está esta fascinación del lenguaje, o bueno, si yo hablo de filosofía. Entonces está muy bien estas cuestiones de que lamentablemente tenemos que hablar también, entonces poder poner esta cuestión de las operaciones de arrastre, de todo lo que tomás del rodeo, la recurrencia, de las cuestiones de los momentos. Yo también te veía desde la escucha desde las ciencias humanas, te decía esto que la alteridad, ya ahora lo entendí, que tomabas de esta cuestión de la alteridad, pero si bien esta contaminación también pone en tensión, porque bueno, esto de alterar y alteridad, el concepto de alteridad es muy fuerte. No sé si tiene que ver también con la traducción del portugués, pero como que si me sigue haciendo ruido porque no puedo dejar de escuchar alteridad desde el campo del otro, ¿no? Pero bueno, para ahora se entiende que esta cuestión de estados somáticos, como una cuestión de construcción a partir del cuerpo. Bueno, no mucho más, pensar en esto. También es importante esto de poder echar mano a lo inconmensurable que propone lo artístico, en un momento donde todo se quiere ser discretizable y artificializable, y aislable. Bueno, justamente no renunciar a poder poner en palabras cosas que son muy difíciles, y que por suerte está el arte para ese resto, para eso que sobra, que vos planteás en este presentificar la ausencia del hueco de la mano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Tal vez contarles que cuando escribo las memorias, le hago una propuesta a mi directora, a Gabriela, porque yo estaba un poco obsesionada con los manuales de uso a partir de las máquinas. Le dije, yo quiero darle un formato de edición como manual de uso. Y ella me dijo, déjalo para después. Como que ya iba a ser un montón para pensar el formato. Pero pienso en los derroteros que pueden tener estas investigaciones que alojan muchas prácticas. Está muy bien. Yo creo que inclusive esto, en esta cuestión que vos planteás de desplazamiento nominal, bueno, sí, ¿por qué no? Sí, tomar un riesgo, me parece un riesgo mayor que esté a la altura también de la propuesta tuya, ¿no? Que es riesgosa también, está bueno.
Facultad de Artes, MISEN, Maestría en Teatro, Acta de Defensa de Tesis. En Tandil, Buenos Aires, Argentina, siendo las 10:30 del día viernes 13 de diciembre de 2024, se procede a evaluar la tesis de la maestranda Prioto María Cecilia, DNI 28-269-375, correspondiente a la Maestría en Teatro, mención Dirección Escénica. La tesis se titula Manualidades afectivas de creación en danza, la repetición en la producción de ejercicios de movimientos con resonancias técnicas, funcionales y sensitivas en la práctica de creación de danza contemporánea. La tesis es dirigida por la Magíster Pérez Cubas, Gabriela, DNI 92-429-953. El comité evaluador se encuentra integrado por la doctora Fernández Viviana, DNI 17-718-981, la Magíster Errendazoro Belén, 23-183-736, y el Magíster Dilo Guillermo, DNI 17-837-639. Tanto la maestranda como el comité evaluador y la comisión académica de posgrado acordaron realizar la defensa de tesis bajo la modalidad virtual y realizar en paralelo una transmisión en vivo por el canal de YouTube de la Facultad de Arte para público en general. Finalizada la exposición oral y pública a cargo de la tesista y luego del análisis del contenido, originalidad y valor del trabajo, como la calidad y nivel de su defensa, la comisión de evaluación procede a elaborar el presente acta y calificar la tesis con nota aprobatoria correspondiente dentro de una escala de 6 a 10, dejándose también constancia de esta calificación en el acta labrada. La tesis de María Cecilia Prioto se presenta estructurada y articulada. El planteo del problema, la definición del objeto de estudio, los objetivos e hipótesis del trabajo, marco conceptual, antecedentes y metodología de la investigación, se explicitan en palabras de intención, a los lectores, introducción a los momentos afortunados, el alcance de la mano, manualidades afectivas y lo que cabe en el hueco de la mano. La tesista recopila sus experiencias profesionales y evidencia, además de su desarrollo artístico en diálogo con su comunidad, un compromiso hacia la danza como hecho político, oficio y conocimiento. Se destaca la singularidad de su escritura encarnada en el saber y la experiencia del cuerpo que vibra en la danza, una escritura específica sin dejar de ser poética y sensible. Analiza, habla, siente, identifica, cuestiona, percibe, y al expresarse encuentra esos modos tan llamativos de nombrar, de describir, de ahuecar. El trabajo ofrece una experiencia de lectura conceptual sensible y densa a través de un estilo artístico, reflexivo, construido por imágenes poéticas encarnadas en un lenguaje que visibiliza la experiencia de las prácticas expertas y aprendidas en lo vivido. El desarrollo reflexivo y metodológico de la escritura cursa momentos de profunda indagación que visibilizan la rigurosidad de construcción de un objeto de estudio que sale del ensayo y el laboratorio de clases y entrenamiento de danza para comprender y comprenderse en su propio alcance social, político, colectivo. De allí que la problematización técnica e instrumental en la metáfora metodológica de la mano requiera de un desplazamiento teórico, es una batería de recursos inagotables, sobre todo aquello que puede ingresar a la danza, un abrir a otros modos de hacer y existir técnicos productivos y creativos. Se valora el aporte de los anexos como complemento vital de la tesis, que se presenta a través de distintas materialidades y un mismo nivel de importancia. Durante la exposición oral, logra reformular un orden ampliado de su trabajo que aportó una comunicación eficaz de su propuesta. Asimismo, responde con solvencia y apertura a las preguntas del jurado. La tesis constituye un aporte singular al campo disciplinar de la danza contemporánea y la composición escénica, abriendo problemáticas de interés para futuras investigaciones. Por lo expuesto, este comité evaluador acuerda por unanimidad calificar con 10 al trabajo propuesto. El comité evaluador recomienda que por la importancia del tema y la calidad del trabajo se considere su publicación incorporando la reorganización propuesta en su exposición oral. Siendo las 12:40 de las 13 horas del día 13 de diciembre del 2024, se procede a dar por finalizada la defensa de la tesis, firman conformes doctora Viviana Fernández, Magíster Dino Guillermo, Magíster Errendazoro Belén. Felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Felicitaciones, Ceci. Gracias, Gaby. Gracias a todas, hermosas palabras. Las atesoro, muchas gracias. Estoy muy emocionada.